Hola, somos el equipo Constructores de Conocimiento. Este equipo está integrado por Chirino Yanmari, Hernández Luis, Meléndez María Alexandra y Juan Romero. Hoy vamos a conversar sobre la investigación cuantitativa, ventajas y tipos de la investigación cuantitativa, positivismo y neopositivismo, corrientes del positivismo y los principales representantes del positivismo. Investigación cuantitativa. Es un procedimiento de decisión que pretende decir entre ciertas alternativas usando magnitudes numéricas que pueden ser tratadas mediante herramientas del campo de la estadística. Ventajas de la investigación cuantitativa. La investigación cuantitativa permite al investigador medir y analizar datos. La relación entre una variable independiente y una dependiente se estudia en detalle. Esto es útil porque el investigador es más objetivo en relación con los hallazgos de la investigación. La investigación cuantitativa puede utilizarse para probar hipótesis en experimentos por su capacidad de medir datos utilizando estadísticas. Tipos de investigación cuantitativa. Dentro de los tipos de investigación cuantitativa tenemos la investigación descriptiva. Se refiere a la etapa preparatoria del trabajo científico que permita ordenar el resultado de las observaciones de las conductas, las características, los factores, los procedimientos y otras variables de fenómenos y hechos. Este tipo de investigación no tiene hipótesis exacta, ya que se fundamenta en una serie de análisis y pruebas para llevar a cabo la valoración de la física. Investigación analítica. Es un procedimiento que es más complejo con respecto a la investigación descriptiva, que consiste fundamentalmente en establecer la comparación de variables entre grupos de estudio y de control sin aplicar o manipular las variables, estudiando estas según se den naturalmente en los grupos. Sin embargo, se refiere a la proporción de hipótesis que el investigador trata de probar o negar. Investigación experimental. Es un procedimiento metodológico en el cual un grupo de individuos o conglomerados son divididos en forma aleatoria en grupos de estudio y de control y son analizados con respecto a un factor o medida que el investigador introduce para estudiar y evaluar. Investigaciones cuasi experimentales. En un diseño experimental, la asignación a los grupos experimentales y de control se realiza en forma aleatoria para lograr lo más cercana posible una igualación de las características de los sujetos que conforman esos grupos. Los diseños en los cuales no se puede usar el azar para formar grupos reciben el nombre de cuasi experimentales. Positivismo y neopositivismo. Sus raíces se remontan al siglo XIX con autores relevantes como Bacon, Locke, Newton, Lavoisier, Saint-Simon, Comte, Russell y Nagel, entre otros. El principio fundamental del positivismo y el neopositivismo es: no existe conocimiento que no provenga de la percepción. La importancia se da al rigor de las técnicas para obtener el conocimiento. Se insiste en la cuantificación y se afirma la unidad de la ciencia, es decir, la semejanza de todas las ciencias del hombre, centrado en el método científico para la generación del conocimiento válido. Su compromiso es el método. El positivismo es una corriente o una escuela filosófica que afirma que el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico y que tal conocimiento solamente puede surgir de la afirmación de la teoría a través del método científico. Según esta escuela, todas las actividades filosóficas y científicas deben efectuarse únicamente en el marco del análisis de los hechos reales verificados por la experiencia. Esta epistemología surge como manera de legitimar el estudio científico naturalista del ser humano, tanto individual como colectivamente, centrado en la lógica empírico-deductiva con el lenguaje lógico-matemático. Corrientes positivistas. Entre las corrientes positivistas se puede mencionar al positivismo ideológico, el empirocriticismo, al positivismo metodológico o conceptual, al positivismo analítico, al positivismo sociológico, al positivismo realista y al neopositivismo. Los enfoques sociologistas en filosofía de la ciencia y de epistemología han sido tradicionalmente los principales críticos
del positivismo, aunque ambas posturas no son necesariamente contradictorias. Principales representantes del positivismo. Dentro de los principales representantes del positivismo tenemos a David Hume, filósofo escocés, cuyo espíritu analítico le llevó al escepticismo. Considera que el conocimiento está limitado a los acontecimientos actuales de la existencia, no puede ir más allá porque no acepta que existan ideas innatas, ya que todos los contenidos de la conciencia provienen de la experiencia y su teoría principal reside en la asociación de las ideas. Para él, las ideas son copias borradas sin viveza de las impresiones directas. Immanuel Kant, filósofo alemán formado en el racionalismo, comienza a dudar del valor de la razón al leer a Hume, planteándose el problema del valor y los límites de esta. La filosofía kantiana supone que una síntesis del racionalismo y del empirismo, cerrando una época filosófica muy importante. Kant procede a un estudio de cómo es posible la construcción de la ciencia, llevando a cabo una reflexión sobre el problema de las relaciones de la razón con la realidad, que en ella parecen vinculadas. Auguste Comte estudió en París y luego de diversos avatares académicos logró el puesto de profesor auxiliar de matemáticas en la Escuela Politécnica de París. Su vida económica fue bastante desgraciada, debiendo subsistir los últimos años de su vida de las ayudas de discípulos y amigos. La hostilidad que sus escritos suscitaron en los diferentes ambientes académicos fue la principal causa de su desgracia. Herbert Spencer nació en Derby, Inglaterra, y murió en Brighton en 1903. Durante toda su vida se mantuvo apartado de los cargos y honores oficiales, dedicándose a su obra filosófica. Saint-Simon, pensador francés, que insistió en el progreso industrial y científico con el fin de delinear un nuevo orden social. El saint-simonismo es una doctrina socialista basada en la teoría del conde Saint-Simon, según la cual cada uno ha de ser clasificado según su capacidad y remunerado según sus obras. Ya para ir concluyendo, hablaremos un poco de lo que es el neopositivismo. El neopositivismo es la visión filosófica nacida del empirismo moderno, en la experiencia del Círculo de Viena, cuyos miembros más representativos durante las persecuciones antisemitas en Europa emigraron a los Estados Unidos y a Inglaterra, donde desarrollaron sus ideas. Es característica del neopositivismo la reducción de la filosofía al análisis del lenguaje, tomado tanto de la ciencia como de la vida común del hombre. La doble realidad del lenguaje produce las dos corrientes del neopositivismo, como filosofía del lenguaje científico y del lenguaje común. La ciencia tradicional siempre se ha enorgullecido de ser rigurosa en sus procedimientos. Comportamiento humano, Miguel Martínez. Gracias por su atención.